Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver y aplicar las reglas y pasos que antes habíamos revisado. El caso es el siguiente: es un paciente que es el cuadro grave, se le realizan unos gases arteriales y muestran un pH de 7,27, una presión parcial de CO2 de 53, una presión arterial de oxígeno de 50, una saturación de 79 y un bicarbonato de 22. Lo primero que primer paso es evaluar el pH. ¿Es normal este pH? No. Este pH está ácido, tiene una acidemia, tiene 7,27. El CO2, ¿son normales? No, el paciente tiene un incremento de la presión arterial de CO2 53, de manera que hay una acidosis de tipo respiratoria. Evaluamos el pH, el bicarbonato como tercer valores normales. En realidad el bicarbonato está dentro del rango normal, que es 22 a 26, está normal. Vemos la saturación de la hemoglobina, vemos que la saturación está baja, el paciente está hipoxémico, y vemos la presión arterial de oxígeno, hay hipoxemia, ¿verdad? 53. Pasamos al cuarto, el diagnóstico de acidosis respiratoria más hipoxemia. Ahora, evaluemos la condición de compensación. Al tener una acidosis respiratoria sabemos que la compensación la hace el riñón. Tenemos que ver cuánto ha subido, debe subir el CO2, el bicarbonato, para compensar la alteración respiratoria. Entonces vemos que el bicarbonato en este paciente está normal, por lo tanto no hay compensación renal. Por eso el pH está descompensado. El diagnóstico final es una acidosis respiratoria no compensada más hipoxemia. Mi mamá hizo pastel de chucho ahí en San Antonio. Hable, que voy a grabar. Este nuevo ejercicio 2, vemos un paciente con pH 7,57, el CO2 en 29, el oxígeno en 100, la saturación 98 y el bicarbonato en 23. Aplicando la regla, la primera evaluación es el pH. Vemos que el pH tiene una alcalemia. El CO2 muestra un 29 el valor, lo cual quiere decir que hay una alcalosis. El bicarbonato está normal, la saturación está normal y el oxígeno está normal. El diagnóstico sería una alcalosis respiratoria. En relación si está en el paso 5, si está compensado, el pH que deberíamos esperar para una alcalosis respiratoria va a ser 740 más 0.008 por 40 menos 29, que es el CO2 actual. Eso da 748. De manera pues que el paciente debería tener 748 de pH y tiene 757, lo cual entonces concluimos que el diagnóstico final es una alcalosis respiratoria no compensada. En este tercer ejercicio tenemos un paciente que tiene 720 pH, el CO2 en 21, el oxígeno en 100, la saturación de hemoglobina en 98 y el bicarbonato en 8. Aplicando la regla, primera regla, el pH muestra una acidemia, el CO2 muestra una alcalosis y el bicarbonato muestra un nivel muy bajo, lo cual se corresponde a una acidosis. En relación a la oxigenación, la saturación y la presión arterial de oxígeno está normal. Entonces el diagnóstico es
un paciente con acidosis metabólica. Al tener una condición acidótica metabólica, tenemos que aplicar el factor de compensación pulmonar dado por la fórmula de Winter, que equivale a la presión de CO2 es igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. Aplicando esa fórmula nos damos cuenta de que el CO2 deberá estar entre 18 y 22. Como el CO2 medido está en 21, el diagnóstico entonces final es una acidosis metabólica compensada. En este ejercicio 4 vemos que un paciente tiene pH en 750, el CO2 en 43, la presión parcial de oxígeno en 100, la saturación de hemoglobina en 98 y el bicarbonato en 33. Aplicamos la regla, el pH muestra una alcalemia 750, el CO2 muestra un valor normal 43, el bicarbonato muestra una alcalosis porque está en 33 por encima de lo normal, la saturación y la oxigenación están normales, de manera que el diagnóstico es una alcalosis metabólica que tiene este paciente. Aplicando la regla de Winter de compensación, vemos que va a ser igual la presión parcial de CO2, 0,7 por el bicarbonato más 21 más o menos 2. Eso da un resultado de que el CO2 que deberemos esperar es de 42.1 a 46.1. En conclusión, el diagnóstico gasométrico de este paciente es una alcalosis metabólica compensada. Hasta aquí hemos visto los trastornos simples ácido-base. Ahora pasemos a una fase más complicada, que es la segunda etapa de interpretación avanzada de gases arteriales. El objetivo en este caso es conocer individualmente los tipos de trastornos ácido-base que presenta el paciente: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Para condición de acidosis metabólica debemos calcular el anion gap o brecha aniónica, calcular el delta gap. Este anion gap debe ser corregido por los niveles de albúmina, es importante. Encontrar aquellos trastornos mixtos y triples y definir qué patología se debe el trastorno ácido-base. Vamos a empezar con interpretación de una condición de acidosis metabólica. Recordemos que el pH está definido por la relación bicarbonato-CO2. El bicarbonato es el componente metabólico, el CO2 es el componente respiratorio. El bicarbonato es la base y el CO2 es el ácido carbónico. El pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. Los valores de pH normales es 740, el bicarbonato 24 y el CO2 40. Estos son los valores deseados en un paciente. Pero recuérdese que ellos tienen rango normales. Ahora, en una acidosis metabólica, cualquier evento que ocasione el descenso de los niveles de bicarbonato, que es la condición primaria, y por consecuencia va a provocar una caída del pH. ¿Qué condiciones pudiesen estar ocurriendo en un paciente para que se origine acidosis metabólica? Bueno, sabemos el caso de la vía glicolítica normal, que en presencia de oxígeno va hasta piruvato y de ahí al ciclo de Krebs como oxaloacetato, y si en oxígeno el piruvato va a pasar al lactato y va a acumularse como acidosis láctica. Entonces, en una acidosis metabólica, los ácidos que se producen durante el metabolismo intermediario son hidrogeniones, se unen con el bicarbonato formando el ácido carbónico, que va a disociarse en CO2 y agua. Este es el mecanismo buffer más rápido que tiene nuestro cuerpo. Antes de avanzar, tenemos que recordar en el paso 6 calcular el anion gap, o es decir, la brecha aniónica. Lo normal de la anion gap es de 8 hasta 16, promedio 12.
¿Cómo calculamos el anion gap o brecha aniónica? La fórmula es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. El ion catión positivo, anión negativo. Solo se considera anion en el anion gap elevado, anion gap normal. También existe anion gap disminuido, pero es poco frecuente. ¿Cómo hacemos esta interpretación? El anion gap es una relación que es cationes y aniones medidos menos aniones y cationes no medidos. En el caso de que estamos planteando aquí, sodio menos el cloro más el bicarbonato es igual 23 menos 11 igual a 12. En este caso la brecha anion gap es 12, normal. Por el principio de electroneutralidad de Gibbs-Dunham y el anion gap, la cantidad de cationes es igual a la de aniones y la resta de ambos debe ser 0, es decir, neutral. Aquí vemos la suma del sodio menos el bicarbonato menos el cloro debe ser igual al anion gap. En caso de que el bicarbonato disminuya, debe de aumentar el cloro para que el anion gap sea normal. Ahí tenemos entonces las dos condiciones donde hay anion gap elevado cuando el paciente, el cloro se mantiene normal. Si el cloro aumenta, el anion gap permanece normal a pesar de la disminución del bicarbonato. El anion gap entonces diferencia las acidosis metabólica en dos: acidosis metabólica anion gap normal o hiperclorémica en este caso, y anion gap alto normoclorémica. Cada una tiene sus causas. En este caso, el anion gap mayor de 16, es decir, anion gap elevado, las causas son ingestión de metanol, falla renal o retención a soado, diabetes descompensada, cetoacidosis, ingestión de paraldehído, isoniazida, hierro, lactato, acidosis láctica, ingestión de alcohol o ingestión de salicilato. Todos dan anion gap elevado normoclorémico. En el caso de que el anion gap sea normal, menos de 16, vamos entonces a buscar causas de anion gap normal hiperclorémico. Siempre debemos pensar en una alteración nutricional, el uso de diuréticos tipo inhibidores de anhidrasa carbónica tipo acetazolamida o acidosis tubular renal, diarrea o problemas de pancreatitis. Si la brecha aniónica urinaria da valor negativo, pensamos que las pérdidas son intestinales. Si la brecha aniónica urinaria da valor positivo, pensamos en causas renales como explicación de esta brecha aniónica urinaria de valor positivo. De esta forma interpretamos correctamente el anion gap. El anion gap debe ser corregido de acuerdo a la fórmula de Fille en relación a la albúmina. Por cada gramo de albúmina por encima de 4 se suman 2 puntos a la brecha aniónica y por cada gramo por debajo de 4 se restan 4. De manera que debemos corregir en la fórmula de corrección brecha aniónica corregida es igual a brecha aniónica calculada más 2.5 por 4 menos la albúmina medida. De manera que esto nos permite corregir la brecha aniónica.